Bien, saludo a los que, bueno, los que estáis aquí y a todos y a todas los que nos estáis viendo por streaming. Hoy va a ser la última charla que organizamos, este curso, llamamos, ¿no? Con oficios y trabajos y profesionales que tienen que ver de alguna manera con el cine. Por aquí pues han pasado maquilladores, gente que se dedica a vestuario, gente que se dedica a la producción, gente que se dedica a la dirección, un poco de todo, ¿no? En este caso tenemos hoy a Carmele Jayó, es un lujo. Ella es escritora, pero también ha tenido su relación con el cine, porque una de sus novelas, una de sus obras ha sido adaptada al cine y se ha hecho una película con ella. De eso nos va a hablar, entre otras cosas, esta tarde. Os la presento muy brevemente, aunque necesita muy poca presentación. Carmele es autora de 3 libros de relatos y también de 3 novelas y un libro de poesía. Destacar el Amar en Eskuak, que es Las manos de mi madre, que es una novela que se ha llevado al cine. También La casa del padre. Bueno, Amar en Eskuak hay que decir que ha tenido una gran acogida. La película, por parte de los lectores vascos, ha tenido una gran acogida también en el cine. La película ha sido dirigida por Mireia Gabilondo, fue presentada en el Festival de San Sebastián y bueno, pues poco me queda por decir. Ella nos va a explicar muy bien. En los programas de mano tenéis en la parte de atrás toda su trayectoria profesional, o sea que tenéis ahí, y ya sin más te dejo para que nos cuentes. Muy bien. Tengo que darle esta, ¿no? Sí. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Cuando me llamó Maite para hablar, yo al principio dije, bueno, yo de cine no voy a poder hablar mucho. De cine, has dicho mi experiencia, es tímida experiencia, porque ha sido la experiencia que he tenido con la adaptación del libro Amar en Eskuak, pero no he participado directamente, ya lo explicaré un poquito más tarde, la elaboración del guión o en otros trabajos dentro de la película, ¿no? Entonces he pensado que hoy puedo contar, voy a hablar básicamente de 3 cosas. La primera, hacer una pequeña introducción sobre lo que es la adaptación de la literatura al cine, lo que veo, o las similitudes, las diferencias. La segunda parte sería contar la experiencia que tuve con la adaptación de mi novela Amar en Eskuak. Y la tercera parte sería hablar de las claves de mi proceso de creación literario, que también en algunos casos tendrá similitudes con un proceso de creación de cine o de guión, pero que no en todas, ¿no? Pero bueno, esas serían las tres partes o las 3 ideas que quiero desarrollar. En cualquier momento sentiros libres de preguntarme lo que queráis, o si alguna cosa que comento la queréis que matice o lo que queráis, pues me lo decís. La primera introducción, bueno, la adaptación de la literatura al cine, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando se hace una valoración de una película que es una adaptación de una novela, de un libro, se valora mucho, o sea, en esa valoración suele tener mucho peso el grado de fidelidad al libro. Y yo creo que esto a veces no lo entendemos muy bien, y yo creo que no siempre es muy acertado, ¿no? Muchas veces pensamos que una película es mejor porque se parece más a lo que contaba el libro, ¿no? Y eso que decimos muchas veces de me gustó más el libro, es el típico comentario, yo creo que suele ser consecuencia de que muchas veces vamos a ver esa película con el libro en la mente. Y yo creo que es un error. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Yo creo que cuando
si hemos leído un libro y vamos a ver la película que se ha basado en ese libro, tenemos que olvidarnos del libro, tenemos que pensar que estamos ante una nueva obra, una obra que está inspirada en un libro, pero que tiene su desarrollo creativo y que hay que darle una oportunidad a la película que hable por sí sola, ¿no? Quiero decir que estamos hablando de dos lenguajes muy diferentes. El lenguaje en las novelas a través de la palabra y el lenguaje del cine a través de las imágenes, aunque luego, cuando hable del proceso de creación, matizaré esto porque creo que también en la literatura hablamos con imágenes, a pesar de que lo hagamos a través de las palabras, pero tenemos en mente imágenes, pero hay que tener en cuenta, yo creo eso, ¿no? Que estamos hablando de dos lenguajes diferentes que necesitan maneras de contar diferentes y que además nunca una película basada en un libro, creo, puede querer abarcar lo que es el libro. Yo creo que un error, yo creo que muchas de las películas que se han adaptado de libros que han fracasado ha sido porque han querido filmar el libro. Y yo creo que eso no se puede hacer, ¿no? Yo creo que un libro hay que ser fiel al libro, pero no tanto en lo que el libro cuenta, sino en la esencia del libro, ¿no? Y yo creo que alguien que va a adaptar una obra literaria al cine tiene que pensar, sobre todo tiene que hacerse la pregunta de qué quiere contarme este escritor, esta escritora con esta obra, e ir ahí y intentar captar esa esencia y contarla a su manera. Porque al final escribimos un libro, inventamos una historia, pero toda esa historia de ficción que inventamos no es más que una excusa para decir algo, ¿no? Algo concreto que queremos decir. Y yo creo que la persona que adapta esa novela al cine, donde tiene que centrarse es en esa intención, en eso que subyace debajo de la historia, ¿no? Que es lo importante al final, que es lo que el autor, la autora quiere contar, ¿no? Bueno, similitudes y diferencias, ¿no? Bueno, ya he dicho, ¿no? Una habla a través de acciones, de imágenes, en la literatura a través de palabras, aunque también de acciones. Y luego también entre las similitudes yo creo que también hay que tener en cuenta que sí se parecen mucho en que en ambos ámbitos se trabaja con artefactos de tiempo. Si comparamos el cine o la literatura con la pintura, con la escultura, estamos trabajando con una historia que avanza, una historia a la que hay que darle un orden, que hay que darle un ritmo, que hay que dividir en secuencias o en capítulos. O sea, trabajar el tiempo quizá es una de las cosas más difíciles a la hora de escribir ficción. Cómo transcurre el tiempo de esa historia que estás contando, y creo que esa es una de las similitudes tanto de la literatura que tienen la literatura y el cine, ¿no? Una de las dificultades yo creo que es el de la condensación. Al final una película tiene que condensar en hora y media o en un tiempo reducido, pues lo que pueden ser 400 páginas, 300 páginas de una obra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que sacrificar muchas cosas del libro y hay que elegir. Y ahí está el acierto o el desacierto, yo creo, cuando se hace una adaptación. Que los elementos que se elijan, que las secuencias, o sea, que se elijan, sean las que realmente tienen un significado dentro de esa idea que quiere trasladar el autor, que quiere trasladar la autora, ¿no? Saber elegir cuáles mantienen esa esencia o tienen esa esencia, ¿no? Y tener que sacrificar muchos elementos. Yo creo que sacrificar tramas, sacrificar incluso personajes, yo creo que no hay que tener miedo de eso, ¿no? Otra dificultad importante, yo creo, a la hora de adaptar un relato, una novela al cine, es el de cómo mostrar el mundo interior de los personajes.
Es verdad que en la literatura también para mostrar el mundo interior hay que mostrar, hay que hacerlo también con acciones, pero también tenemos la opción de decir, bueno, pues no sé qué personaje, Silvia se llevó una desilusión, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Podemos contar también cómo se siente, ¿no? Sin embargo, eso, la desilusión de Silvia en una película la tenemos que contar con acciones, ¿no? Y no podemos decir que ella siente pena o siente desilusión o siente... No lo podemos decir. Entonces, esa dificultad de contar los sentimientos o el mundo interior, porque hay que traducirlo en acciones, ¿no? Y esa es una también de las dificultades que veo a la hora de pasarlo al cine, y es una de las dificultades además con las que nos encontramos con Amar en Squad, ¿no? También otra diferencia, una película la vemos de una sentada, ¿no? Y normalmente un libro no lo hacemos, a veces sí, pero no lo leemos de una sentada, ¿no? Y tenemos tiempo de parar, pensar, recapacitar sobre lo que hemos leído, volver atrás, bueno, algo que no tenemos en el cine. Y otra cosa también es, yo creo, importante a la hora, en las diferencias, es digamos, la soledad del escritor. La soledad, no lo digo peyorativamente, sino muchas veces positivamente, en el sentido de, bueno, a veces positivamente, a veces negativamente, pero si alguien está escribiendo una novela, está tomando decisiones todo el rato, pero las está tomando él o ella, ¿no? Y yo creo que en el mundo del cine hay como mucha gente, ¿no? Mucha gente que decide. Y es difícil, me parece muy difícil mantener realmente alguien que esté escribiendo un guión, mantener esa, bueno, pues esa convicción en la idea que tú quieres trasladar, etcétera, porque hay mucha gente que toma decisiones sobre la obra, ¿no? Pero eso, hay diferencias, pero también muchas similitudes, como digo, en la creación de los personajes, en el ritmo, en las elipsis, en el punto de vista que se elige, en los diálogos, en la estructura de la historia, en todo esto que digo del avance de la historia en el tiempo, ¿no? Esas serían, yo creo, que algunas de las similitudes y algunas de las diferencias entre las dos. Bueno, voy a contar ahora un poco mi experiencia en la adaptación de la novela Marine Squad. Para, para ambientarnos, pues voy a poner el tráiler de la película, es un minuto nada más. No sé si alguien está siguiendo en streaming, creo que no lo puede ver, pero lo podría ver a través de buscando en YouTube tráiler de la película de Mine Squad. A ver si soy capaz. Este es el tráiler. Luis, ospitaletik ditu didate. Ama uzin dago. Alkoholu nahi no, ok? Bertatuko da lehenkoa izatera. Ez dut uste. Ama? Ez gaitu ezagutza. Amama noiz etorriko da. Nahi gara ulertzen dut egoera zaila pasatzen ari zarela. Ez dakit, eszedentzia bat hartu nahi baduzu. Carlos ikusi dute. Ze? Voltatu egin da. Ez dut ama imaginatzen accidentzia bat. Ya no usariko dago. No dejaba de repetir un nombre. ¿Cómo era? ¡Dolores! ¡Dolores! Lea. Ama, atzo esan zenuen zuk irakurriko zenidala. Look, why don't you do us both a favor? And stop feeling so fucking sorry for yourself, for fuck's sake. Germán hori nosan jakin nahiko nuke. Aspaldiko kontua da hori. Ikusten duzu itsasua? Amaren eskuak. Esto no sé cómo lo tengo que dejar ahora.
Ay, barkatu, ¿eh? Es que no tengo gafas. O sea que no me he puesto las gafas. Vale. Y lo dejo aquí, ¿no? Vale. Bueno, este es el tráiler de la película. Brevemente, para quien no conozca, seguramente la mayoría de vosotros, la novela, bueno, trata de es la historia realmente de dos mujeres, pero bueno, está contada desde el punto de vista de Nerea, que es la protagonista, una mujer periodista, bueno, que en este mundo loco de que no llega a todo, ¿no? Con una hija, con un marido, que no llega ni al cuidado ni al trabajo, algo estresada, y ocurre que en esa situación, cuando está en esa situación, su madre, bueno, cae enferma, digamos, pierde la memoria, no le reconoce, etcétera, ¿no? Y es un poco la historia de bueno, pues qué ocurre cuando es un poco también una fotografía del mundo en que vivimos, ¿no? Como vivimos un poco llegando a lo urgente, ¿no? Y olvidándonos muchas veces de lo importante, ¿no? Y bueno, pues de eso se va a dar cuenta Nerea en ese momento en que de repente algo inesperado, que en este caso es la enfermedad de su madre, pone patas arriba su vida, ¿no? Uno de los grandes temas de la novela y también de la película es la incomunicación, en el sentido de que muchas veces podemos vivir en la misma casa durante toda la vida y no conocernos, ¿no? O también los silencios de las familias, como la incapacidad también de mostrar, de decirnos las cosas, ¿no? En las familias. Y yo creo que una de las ideas también fundamentales de la novela, que es de la que más ha tirado, yo creo, Mireia Gabilondo, de la que más tiró cuando hizo la adaptación, es el de que ante las dificultades de la vida no hay otro remedio que, bueno, levantar la cabeza, ¿no? Hay un gesto que es muy importante en la película y en la novela, que es cuando la madre, ella recuerda cuando su madre de pequeña para las fotos, etcétera, le decía siempre levanta la cabeza, ¿no? Y le cogía de aquí y le levantaba la cabeza. Y esa idea es, por ejemplo, una de las que en la adaptación al cine ha cogido más fuerza que en la propia novela, ¿no? Mireia ha elegido sobre todo esa idea, también la idea de cómo detrás de una madre, cómo llega un momento en que descubres que hay una mujer, como una hija descubre que hay una mujer que es una mujer como ella, quiere decir que muchas veces el rol de madre tapa todo lo demás, ¿no? Y como ese momento en el que descubre que también es una mujer como ella, ¿no? La historia de la adaptación, yo la verdad es que recibí dos ofertas de dos productoras diferentes casi al mismo tiempo. Y para mi sorpresa, por supuesto, para mi sorpresa total, ¿no? Ya con una ya me hubiese sorprendido, pero ya dos me pareció demasiado, ¿no? Ya había palabrado con una de las productoras cuando me llegó la otra productora, que precisamente era la de Mireia Gabilondo, y a mí me emocionó mucho el entusiasmo de Mireia Gabilondo, ¿no? Ella había sentido el libro de muy cerca, había tenido una experiencia con su madre también parecida, o bueno, le recordaba bastante, y le veía con unas ganas terribles de hacer esa película, ¿no? Con lo cual, tener que decirle que no en aquel momento, al principio, fue muy duro, porque ya había palabrado con otra productora hacer la película. Bueno, cosas de la vida, cosas que ocurren en la vida, yo creo que al final ocurren porque tienen que ocurrir. Tuvimos muchas dificultades a la hora de adaptar la novela, a la hora de hacer el guión. Yo en esa primera fase de la elaboración del guión participé yo también. Me di cuenta lo difícil que es escribir un buen guión. O sea, me pareció algo terriblemente difícil. Pero bueno, no conseguíamos llegar con el director, que era entonces otro director, no conseguíamos trasladar lo que contaba el libro a la pantalla. Y entonces fue
fue mucho tiempo de muchos borradores, de muchos guiones y veíamos que no funcionaba. Y finalmente la solución ¿cuál fue? Pues fue que esa productora, Valeuco en este caso, llamara a Mireia Gabilondo y le pidiera que dirigiera la película, siendo producida por Valeuco, pero que fuera ella la directora y ella lo aceptó, ¿no? Os voy a poner ahora un breve vídeo que habla también, y habla Mireia Gabilondo, habla Valeuco, hablo yo también, es de 4 minutos o 5, creo, en el que se habla también de ese paso de la novela al libro. Yo creo que se dan algunas claves importantes. A ver. Uy, he empezado, espera. Altzaburua. Arrainikoak novela 2006an argitaratu zen, 2004an Ibartza beta jaso zuen, eta horrengoz argitaratu zen. Eta argitaratu ondoren, urte batzuetara zitzaidan proposamena novela horrekin politika. Ezakit, irakurriaz batera, ni ere duela gutxi bizi izan nuen antzeko sensazio bat nire amarekin. Eta, batean pentsatu nuen, filme hori egin behar genuela, ikusten dagoelako gaur egun horrako baloreak, hau da, egunerokotasunak azkenean astu, derrigortzen zaitu, erabakitzera zein den importantea eta zein den urgentea, eta askotan urgenteak irabazten da importantea baino. Eta hori izan arrazoia. Nire lehen erreakzioa proposamen horren aurrean izan zen galdetzea ziur atzordete. Nobelak ez daukalako akzio asko, nobela barne sentimendu asko kontatzen delako, barne pentsamenduak, barne mundu hori asko lantzen duelako, eta hori akzioetan eta pelikula batean akzioetan bihurtzea zaila ikusten duelako. Normalean horrelako prozesuetan beti dago hasiera batean, gauza batek emozionatu egiten zaizuna, eta ez dituzu arazoak ikusten edo ikusi nahi. Gure kasuan ere hori argi ikusi zen gidoia idazterako, ezta? 10 bertsio eta 3 gidoilari egotea filme batean ez da ohizkoa, beraz hor bertan ikusten da zerrako zailtasunak izan zituen filme honen hasiera. Hasiera batean ez izan nuen aukera gidoian esku hartzeko edo parte hartzeko, gero prozesu horretatik aldendu zen. Pelikula bat egitea beste hizkuntza bat erabiltzea da, beste historia bat erabiltzea da, obra berri bat egitea da, eta batzutan oztopo bat izaten da, egutik gertu egin. Gu hasiera batean gure zuzendaria geneuken, helduta, gizonezko bat, hasi ginen, baina hori, gidoi idazterakoan eta hitz egiterakoan konturatu ginen gizonezko bat ez dela proposa. Eta orduan Karmele berak esan zigun, hor dago Mireia Gabilondo ere, interesa zuela filma honekin, baina ez daukat ere berririk. Habain eskoak egura irakurri behinean, errudien pelikula bat zegoela hor barruan. Zeratik, iguriz betetako historioa denako. Sentimentu oso ondo hitz egiten duelako, oso ondo idatzia dagoelako, eta nolabait, nire, hor ikusi nintzen barruan, liburu barruan esaterateako, ez? Eta hori elkartu ginean, Karmelerekin, eta oso ondo ulertu ginen, gainean ikustat oso politak ginen, nola film politak ginen garen artean. Kontatu dio nire gogo guztia, eta azkenean ezin izan zen, beste produktora batekin hitz egin dazokalako, eta hor begitu zen historia. Horregatik, polita izan zen, handik urte eta dira edo, errebete telefona jotzen dit, eta Baleukoko
dei bat zan, esan ez, ea zuzendu nahi nuen, Kamele Jaiok idatzitako Amaren Eskola pelikula. Nik hasieratik jaso nuen berengatik hori, nobelaren muina azaltzeko gaitasun hori, bueno, ulermen hori ez. Amaren Eskola nik uste dute kontatzen duela, motxean esateko, da, bizitzan derrepente kolpe handi bat jasotzen duzunean, eta dena hankaz gora jartzen zaizula. Eta zuk ezin duzu kontrolatu. Kasu honetan, da ama galtzea. Eta amatiko emakume batek bere ama galdu egiten. Galdu egiten du, baina hor dago. Gainera ustot, agian igual gogorrago edo ez dakit. Nire ama galdu nuen 5 egunetan. Eta baita ere, ezin izan despeditu, ez? Eta orduan, derrepente, nik uste dela, ez dakiko da, barruan zerbait buskatu egiten da, horako zeo zer, ez? Eta hainbeste gauza bat ez diozunak esan, eta ama horrek ez dizuna zure kontatu, holako egoera batean, gainera, zu jarraitu behar duzu bizitzen. Eta guneroko bizi horrek, gaina, ezun pixua dauka, ezin duzu jarraitu, normal izango abiz bezala. Eta nik uste pelikula esaten duna, hortarako zein da, ebitu, barrua behiratu, zuzen nahi duzu. Eta zein egin behar dizun bizitzak aurrera egiteko. Eta kasu honetan, berari balio dio, ama, izaten zinean, altza mundua. Momentu hori, irudi hori, esotzurik dut, ezta? Nolabait, helburuak kontatzen du edo esan nahi du bizitzak aurrean jartzen zigun arazoen aurrean, ez dagoela beste erremediorik, burua itxatzea. Zenutxun azken dela jarraitu bizitzen, bizitzari aurre egin. Zure daukasunarekin aurre egin. Altxatua. Bueno, yo creo que resume un poquito lo que fue el proceso, ¿no? de pasar, dificultoso de pasar de la novela al guión, ¿no? Creo que, y lo ha dicho Mireia también, ¿no? Como ella recoge, yo creo que la esencia del libro, y es lo importante, ¿no? Yo creo que cuando escribimos un libro a veces pensar que escribir una novela o que escribimos una novela para contar una historia, yo creo que es quedarse en la superficie, ¿no? Escribimos una novela o hacemos una película para contar algo que sabemos que no podemos contar de otra manera o que solo puede llegar de esa manera, ¿no? A través o solo se va a crear si estamos inmersos en un proceso creativo, ¿no? Y además yo creo que en ese proceso, y yo hablo desde la creación de la novela, pero estoy convencida que la creación de un guión para una película también será parecido, ¿no? Creo que no elegimos realmente lo que vamos a escribir. Elegimos en parte lo que vamos a escribir, pero yo creo que hay una parte irracional o una parte que ni siquiera quien escribe conoce, que es la que te impulsa a escribir una cosa y no otra, ¿no? Todo lo que has acumulado ahí en tu cabeza durante tu vida, la memoria, las inercias, bueno, todo lo que pasa por tu cabeza al final te empuja a contar una cosa o contar otra, ¿no? Y yo puedo decir que cuando me pongo a escribir realmente no tengo esa sensación, la sensación de que no decido realmente lo que quiero escribir, sino que me pongo a escribir y veo, es esto lo que quiero decir, ¿no? En ese proceso, y para mí el proceso de creación es un proceso de búsqueda, es un proceso de explorar y de buscar, porque hay como, yo creo, dos tipos, habrá muchos más, ¿no? Pero por lo menos 2 tipos de escritores, ¿no? Escritores que escriben con las respuestas en la cabeza, gente que es capaz
de inventar una historia antes de ponerse a escribir, de tener claro qué es lo que va a contar y cuando tiene claro qué es lo que va a contar, ponerse a escribir. Yo no pertenezco a ese grupo, yo no puedo escribir así, yo escribo con preguntas en la cabeza. O sea, mi esperanza es que en ese proceso de creación vayan apareciendo las respuestas, ¿no? Yo cuando me pongo a escribir no sé exactamente lo que voy a escribir. Hay una primera fase, digamos, que es totalmente irracional, yo además al principio escribo muy rápido, sin pensar demasiado, es como si soltara, porque quiero encontrar, ¿no? Quiero saber qué quiero decir. Y llega un momento en el que digo, mira, es esto, lo que voy por aquí, ¿no? Es esto lo que quiero decir, y es entonces cuando entra la otra parte más racional, la que ordena, la que decide cómo elaborar los capítulos, los personajes, etcétera, ¿no? O sea que hay una parte irracional y una parte racional, y siempre es como una búsqueda, ¿no? Hay una frase de Antonio Lobantunes que dice, no escribo sino que escucho con más fuerza, ¿no? Me siento y escucho y pienso qué es lo que quiero decir, ¿no? Otra frase que tengo de Rafael Chirves, ¿no? Dice, conozco lo que quiero decir a medida que lo voy diciendo. Totalmente de acuerdo. Ese es también de los escritores que también se llaman o escritores brújula o escritores de mapa, ¿no? Hay escritores que van con la brújula buscando y hay escritores que van ya con el mapa y lo van siguiendo porque saben exactamente lo que quieren decir. Yo realmente a veces pienso, es que si supiera desde el principio lo que quiero decir, a veces me pregunto, ¿para qué escribir un libro, no? Si ya lo sé. Quiero descubrirlo, ¿no? Y el proceso siempre, en mi caso, y aquí hay una similitud con el cine, con la imagen, ¿no? La relación con la imagen, ¿no? Todas las novelas que he escrito y muchos de los relatos que he escrito han nacido siempre de una imagen. Amar en Escuac, por ejemplo. Hay una imagen que me aparece y que está ahí llamando a la puerta, ¿no? Todo el rato. Y es una imagen que es una mujer en una cama de un hospital con las manos sobre las sábanas y una hija, mirando a esas manos, sentada y mirando a esas manos como si esperara alguna respuesta en esas manos, ¿no? Eso es lo único que tenía al inicio de la escritura de Amar en Escuac. Describo la imagen y a partir de ahí voy descubriendo qué es lo que quiero decir, ¿no? Me ha pasado en las anteriores novelas también, ¿no? Una imagen y voy como intentando descubrir qué es lo que quiero decir. A veces descubres el porqué de lo que escribes incluso después de haber publicado. Y en el caso de Amar en Escuac, por ejemplo, yo recuerdo cuando publiqué, mucha gente me preguntaba, ¿pero es una historia real o tu madre está bien? Y yo decía, no, mi madre está muy bien, no, esto es una invención, esto... Pero luego con el tiempo me he dado cuenta que una de las... por eso digo esa parte irracional, esa parte que no controlamos o misteriosa, ¿no? de nuestro cerebro, que yo creo que me puse a escribir esta novela porque fue ese momento que todos tenemos en el que todos vivimos, en el que, bueno, todos los que tienen la suerte de ver envejecer a sus padres, pero que vemos que tu madre o tu padre está envejeciendo, pero se ha hecho mayor de repente, ¿no? Parece que de la noche a la mañana se hacen mayores y te entra el miedo de la dependencia, de los cuidados. Yo creo que en ese momento que estaba escribiendo, que me puse a escribir la novela, esa preocupación estaba ahí, pero yo no lo sabía, ¿no? Y el proceso me ha enseñado que estaba ahí, ¿no? Por eso digo que es un descubrimiento siempre el proceso de creación, ¿no? Y en el proceso de creación, no solo de esta novela, sino de todas las demás, ¿qué he descubierto? Bueno, he descubierto muchas cosas. Una, que hay un tema, yo creo que a veces los escritores tenemos nuestros temas, ¿no? recurrentes que están ahí, y que hay un tema que siempre está, desde el primer libro de relatos que publiqué, las novelas, que es el de las palabras no dichas, ¿no? Yo creo que
esas palabras que pasan por nuestra cabeza, que nos gustaría decir, que no decimos, pues por las razones que sean, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, y que no decimos, ese mundo interior que se queda ahí, de ahí me alimento, quiero decir, a la hora de escribir, ¿no? Para mí, en mis personajes, por ejemplo, es mucho más importante lo que dejan sin decir que lo que dicen, porque creo que en la vida real también nos ocurre así, ¿no? Que las cosas más importantes realmente no salen a flote muchas veces, ¿no? Y bueno, pues, hablamos más pues, en la superficie, ¿no? Hablamos más en mi última novela, En la casa del padre, el protagonista es un escritor y habla de eso, ¿no? De cómo en el proceso de creación aparecen, allí se dice, las palabras de plomo, ¿no? Las palabras que pesan. Cuando en la vida pues nos relacionamos muchas veces con estas palabras de bisutería un poco, ¿no? de superficie, ¿no? A mí desde luego me interesa muchísimo ese mundo interior, eso que no se dice, porque creo que además la literatura sirve para describir eso que no se ve, ¿no? De ahí también la dificultad para adaptar al cine eso, ¿no? Porque Amar en Escoak es una novela que habla mucho del interior, de las palabras que no se han dicho, entonces cómo trasladar eso a una película en la que tienes que además mostrar todo en acciones, ¿no? Yo creo que la literatura en general y también el cine nos muestra lo que la normalidad esconde. Yo creo que la normalidad esconde muchas cosas que precisamente a través de la literatura, del arte en general, aparecen, ¿no? y se explican, pero cosas... yo creo que como lectora, como espectadora, agradezco que un autor, que una autora me muestre el desván, no el comedor de su casa, ¿no? Yo creo que hay libros, a la hora de escribir puedes elegir, ¿no? Puedes elegir describir el comedor, que el comedor sería esa parte de tu casa que tienes preparada para los invitados, esa imagen de ti que quieres dar, etcétera, etcétera. Y el desván, bueno, pues en el desván no sabes ni lo que tienes, eso es lo primero. Yo creo que ninguno sabemos lo que tenemos en el desván. Y todo está desordenado, etcétera, ¿no? Ese desván me interesa como escritora, pero como lectora y como espectadora, ¿no? Me interesa ver el desván de las personas, todo eso que no mostramos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso digo que la escritura, las palabras de plomo, la escritura es el terreno de la verdad, ¿no? Yo creo. La ficción es el terreno de la verdad, a pesar de que se cuente la historia más fantástica, ¿no? No sé, ¿por qué se nos hace creíble la metamorfosis de Kafka? Una persona que se convierte en un insecto, eso no es creíble, ¿no? Pero se nos hace creíble. ¿Por qué? Porque realmente está hablando de verdades, ¿no? De cómo se siente una persona cuando se siente diferente a las demás. O sea, los sentimientos que está contando son verdaderos, entonces por eso nos los creemos, ¿no? Cuando se siente apartada de los demás. O sea, lo que está contando es verdad, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en cualquier obra de arte, de cualquier ámbito, yo creo que eso es lo que yo por lo menos pido. Le pido un libro, le pido una película, ¿no? Para terminar voy a citar algunas de las preocupaciones que suelo tener yo cuando estoy escribiendo o cosas que tengo en mente durante el proceso, ¿no? Una es la complejidad, o sea, cómo hacer para trasladar la complejidad de la vida, la complejidad del mundo a una novela, ¿no? Eso decía Milan Kundera, que una novela te enseña que el mundo es más complicado de lo que crees, ¿no? Y yo creo que precisamente la literatura nos da esa oportunidad, ¿no? Y sobre todo esto es importante en un mundo que vivimos cada vez más, que nos empuja más a lo sí o no, al negro, al blanco o negro, al conmigo o contra mí, ¿no?
Y yo creo que la literatura nos da esa opción de ver que en un mismo mundo hay muchos mundos pequeños, que hay muchas maneras de ver el mundo, esa complejidad, ¿no? Cómo trasladarla a la obra que estás escribiendo, a la ficción que estás escribiendo. Esa es una de mis preocupaciones. Otra es lo concreto, siempre. Yo creo que la literatura lo que hace es contar algo universal a través de algo muy concreto, ¿no? De una historia muy concreta, ¿no? Porque precisamente para abarcar esa complejidad hay que ser muy exacto. Hay una frase de Carson McCullers, de la escritora Carson McCullers, que dice que hay novelas que son tan exactas como un número de teléfono. Y es verdad. O sea, yo creo que la ficción tiene que ser exacta, tiene que ser concreta, ¿no? Es la única manera en la que puede entrar en la piel, ¿no? Es como una aguja, ¿no? Una aguja solo entra en la piel si tiene la punta muy, muy afilada, ¿no? Y esa punta afilada es el ser muy concreto en la ficción, ¿no? Y para ser concreto, lo que he comentado antes de las imágenes, ¿no? Para ser concreto hay que mostrar acciones, imágenes. No me vale con decir en una novela que no sé qué personaje era tímido. Si digo que era tímido, quien está leyendo se lo puede creer o no. Tendré que mostrar con acciones cómo esa persona cuando entra pues no sé, a un espacio público, pues entra por una esquinita, o si le dices algo se sonroja, o te habla sin mirar a los ojos. O sea, tendré que decir acciones concretas que me muestren que esa persona es tímida, ¿no? No lo tengo que contar, lo tengo que mostrar, ¿no? Y hay que ser muy concreto en ese sentido. El movimiento es otra de las preocupaciones, ¿no? Cómo atrapar un mundo que está en movimiento constante en una novela. Una película ocurre lo mismo, ¿no? No es una fotografía, es algo que está en movimiento, no solo movimiento de acciones. El movimiento yo creo que se produce también cuando hay una evolución del personaje de los personajes cuando hay un cambio, ¿no? Y ese cambio es necesario en cualquier obra de ficción, ¿no? Y la unidad es otra de las preocupaciones, ¿no? Cómo hacer en una obra, tanto en una película como en una novela, todo tiene que estar al servicio de algo, todo tiene que estar cosido, ¿no? Todos los elementos que aparecen ahí están al servicio de algo mayor, que es lo que se quiere contar, ¿no? Y hay que tener o por lo menos yo cuando estoy escribiendo intento no perder esa unidad nunca, ¿no? Intento que no irme porque siempre tengo que estar hilvanando, ¿no? Tener esa imagen de unidad. La economía de las palabras para mí también es fundamental, ¿no? Solo tienen que estar ahí las palabras que tengan una función. No hay palabras de adorno en la literatura. Y hay que elegir las palabras, yo les llamo las palabras con sombra, ¿no? Las palabras que te digan algo más. Que solo con mostrar esa palabra ya estás diciendo más cosas, ¿no? Y luego, para mí también suele ser una obsesión a la hora de escribir que no se vea tu mano, ¿no? Yo creo que la función de un escritor, de una escritora, es la función de alguien que está limpiando un cristal, ¿no? Hay una imagen que quieres trasladar a la mente del lector, de la lectora, y tu función es limpiar, hay una imagen detrás de una ventana, por ejemplo, y tu función es limpiar ese cristal para que esa imagen le llegue lo más nítida posible, pero evitando a toda costa, y esa es una de mis obsesiones, que se vea tu mano con el trapo limpiando ese cristal, ¿no? Esa es también una de las cosas que tengo en mente. Y bueno, tengo muchas más. Otra también importante es la estructura, ¿no? Que con el tiempo además le doy más importancia, ¿no? Les he ido dando más importancia. Al principio crees que escribir bien es escribir bien. Y a la hora de crear una novela tienes que tener muy presente la estructura, ¿no? Cómo vas ordenando los cajones, cómo vas haciendo el Tetris, les lo llamar yo, cuando estoy creando, ¿no? Por lo tanto, por lo menos tienes 3 retos a la hora de escribir una historia, ¿no? Una es inventar la historia, otra es decidir con qué palabras vas a contarla y otra es ordenarla, ¿no? Ordenar
de una manera bueno, que funcione, ¿no? Y finalmente, bueno, simplemente decir que cuando nos enfrentamos a un texto, cuando queremos contar una historia, yo creo que a veces piensas, ¿no? Dices, bueno, este mundo de cuántas historias se han contado, cuántas películas se han hecho, los temas no son tantos. Hablamos del amor, de la muerte, del paso del tiempo. Y puedes pensar en algún momento, ¿no? Y dices, pues, ¿para qué escribir más, ¿no? O ¿para qué crear más películas, ¿no? Yo creo que ahí la respuesta es que todas las personas tenemos algo único, que no tiene nadie más que cada persona, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Que es la mirada que tiene del mundo, cómo ve la vida, eso es único, ¿no? Y precisamente ese es el aporte que puede hacer quien escribe o quien crea un guión para una película, es precisamente mostrar cómo ve el mundo y qué es lo que ve, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues yo intento hacer en mis libros y espero poder seguir haciéndolo. Bueno, cualquier pregunta que tengáis o lo que queráis, comentario, pues adelante. Es que me ha sorprendido mucho una cosa que has dicho, y quizás sea porque mi punto de vista, evidentemente como, no por hombre, pero has hablado del libro de La Casa del Padre, y yo lo acabo de leer, y has dicho que la protagonista es una mujer. Oye, es un hombre. ¿No? Uno de los protagonistas, sí. Pero es que yo lo he visto como que la protagonista era una mujer. La escritora es ella. Y entonces creo que desde ese punto de vista lo firmaría yo. Ya, bueno, no sé, quizá aquí no conozcan la novela, pero sí, es una novela realmente hay 3 protagonistas importantes, ¿no? Bueno, he dicho que el protagonista era él porque, bueno, tienes razón, también la protagonista, por supuesto, es ella, ¿no? Pero bueno, me refería a esa referencia que se hace en el libro del proceso de creación también, ¿no? Y sobre la escritura, ¿no? Lo que se dice sobre la escritura, ¿no? Tanto de escritura y la diferencia entre hombres y mujeres, si escribimos con las mismas condiciones, etcétera, pero sobre todo también de hablar de la escritura como ese terreno en el que aparecen las verdades, ¿no? En el que realmente aparecen las verdades que incluso puede que no le gusten al autor o a la autora, ¿no? Pero bueno, me alegro que te hayas leído el libro. Nada, que lo primero agradecerte por estar aquí. Yo me llamo Amaya y bueno, de ambientes literarios te conozco desde hace años porque yo también tengo un libro, lo que pasa que de poesía, y te conozco desde hace años también más por ahí, por esos ambientes. Y nada, la pregunta, por ejemplo, con el tema de cómo, porque decías que había como 2 tipos de escritores, los que escriben con las respuestas en la cabeza y los que escriben con las preguntas, y que tú eras de las segundas. Entonces, al hilo de esto, mi pregunta es si cuando tú, por ejemplo, te reúnes con una directora, con un director de cine, el reto también consiste en que tú con esa persona te reúnes y quieres también que ellas o ellos tengan como eso para escribir su guión, que también se hagan a partir de las preguntas para luego escribir el guión. ¿Te ayuda eso a ti también? Bueno, realmente no tengo más experiencia con el cine que con la adaptación de Avanescuac, o sea, que quiero decir que yo no hablo todos los días con directores de cine diciéndoles qué tienen que hacer ni no tienen que hacer, ¿eh? Pero sí que creo, al margen de eso, que las mejores obras, yo estoy convencida, tanto en literatura como en el cine, yo creo que se consiguen si ha habido una búsqueda dentro del proceso creativo. O sea, porque si, como he dicho antes, ¿no? Si antes de escribirlo ya lo tienes en la cabeza, ¿para qué vas a escribir un libro? ¿Para qué vas a hacer una película? O sea, el proceso creativo, bueno, sí, todo es válido, ¿eh? Estoy hablando desde mi punto de vista y desde cómo escribo yo, ¿no?
yo creo que hay cosas que aparecen en el proceso de creación que ni si te hubiesen ocurrido si no hubiese puesto en marcha ese proceso de creación, ¿no? Yo a veces cuando leo cosas que he escrito, a veces digo, bueno, no leo mucho las cosas que he escrito realmente, pero bueno, digo, esto, ¿cómo llegué hasta aquí, ¿no? Y eso nunca hubiese llegado hasta ahí, hasta ese punto de la historia, si yo hubiese imaginado esa historia en mi cabeza sin escribir. Porque para mí el proceso es ir escribiendo, ir abriendo puertas, mirando qué hay, qué no hay, ir abriendo ventanas. A veces te encuentras con una pared y vuelves para atrás. Por ejemplo, en el proceso de creación de la última novela me pasó eso, avancé por unos caminos que llegué a un momento que dije, por aquí no es. Y tuve que ir para atrás y tuve que desechar un montón de trabajo y un montón de horas de trabajo y tirarlas a la papelera, ¿no? Tiene sus riesgos escribir así, realmente, ¿no? Porque nunca sabes. A mí, por ejemplo, ahora me ocurre, ¿no? Ahora he empezado a escribir otra novela, estoy empezando, y la editora me dice, bueno, entonces la entrega, ¿podemos ponerla para tal de 2023? Le digo, no sé. Pero que no sé, cuando digo no sé, es que no sé. O sea, porque no sé lo que va a pasar. No es como cuando pues, te pueden encargar pues, un ensayo sobre tal. Y dices, bueno, pues calculo que tal, meto tantas horas, y va a salir, lo voy a tener para septiembre. Pero aquí yo no sé lo que va a pasar. Entonces yo siempre digo, es que no te puedo asegurar. No sé lo que va a pasar en el proceso de creación. Es una aventura, realmente, ¿eh? Igual sale, igual no sale nada. Carmele, es que no me ha quedado claro cuando has hablado del proceso con la productora y con Mireia. Entonces hay un momento en el que parece ser que había 3 guionistas trabajando, ¿no? Sobre el guión, o no trabajaban a la vez, porque yo entiendo que lo que se hace es apartar al director, en este caso era hombre, y se opta por Mireia. Pero en ese punto de ese director, el guión estaba aprobado, o sea, ¿estabais de acuerdo con el guión o tampoco? La verdad que, bueno, no me acuerdo muy bien de todo, pero los primeros intentos de hacer un guión fueron entre el director, entre los dos. Yo también participé. Y estuvimos mucho tiempo comiéndonos la cabeza, esto, lo otro. Ahí es cuando hicimos un montón de versiones, pero que no dábamos para nada. O sea, que no había un guionista entonces. No, en ese momento el guionista era también el director. Luego ya llegó un momento en que el director ya se deja a un lado. Yo digo que tampoco quiero seguir con el guión porque yo estaba demasiado cerca del libro. Yo no era la persona más idónea para escribir ese guión. Me pesaba demasiado el libro. Ese guión necesitaba alguien que empiece, no de cero, claro, que se inspire en el libro, pero que... Y entonces sí hay otro guionista que escribe el guión. Yo creo que luego cuando ya entra Mireia, como me aparté un poco del proceso, no sé muy bien, pero yo creo que Mireia también participaba ahí en el guión junto con este guionista. Entonces, claro, ha habido realmente 4 personas intentando, primero el director y yo, y después guionista, con la participación, creo, también de Mireia, ¿no? O sea que ha habido mucha gente. Es que en los títulos solamente he visto a Josu Bilbao. Sí, por eso te digo, Josu Bilbao, él es el guionista. Lo que no sé es si la participación de Mireia ahí también hasta qué punto llegó, vamos, no lo sé. Pero que no estaba en el inicio, ¿no? No estaba. No, él no estaba al principio. ¿Te gustó? Sí, bueno, a mí, o sea, claro, todo te preguntáis. Claro, yo además me alejé bastante del proceso y entonces el día que dijeron, bueno, vamos a hacer la proyección, una proyección privada, unas cuantas personas, y bueno, yo estuve viendo la película con una tensión muy grande porque era como, a ver, que si me gusta, si no me gusta, o sea, estaba como un poco tensa. Pero realmente yo creo que hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos, pero yo creo que Mireia ha hecho un trabajo
muy importante haciendo suya la película, ¿no? Y el guionista también, claro. O sea que yo creo que se ha conseguido captar la esencia del libro, de varias cosas importantes que se dicen en el libro, ¿no? No se recoge todo, se recoge algunas cosas de diferente manera, bueno, pero que tiene que ser así, ¿no? Pero yo creo que es una película digna y que para la dificultad que tenía, porque, como digo, es una novela que transcurre en su mayoría en el mundo interior de los personajes, trasladar eso a acciones y a una película era muy difícil. Así que, bueno, yo me quedé muy contenta. De cara a eso, a la adaptación del cine, tú cuando leíste, digamos, el guión definitivo, cuando viste ya la película terminada, ¿hay cosas que tú dijiste, esto lo tendría que haber hecho de otra manera en mi novela, o que te gustó más cómo se trabajó en la película, o viceversa? Bueno, tanto como para pensar en cambiar la novela, yo creo que no. No, hay algunas cosas que sí que se cambian, alguna cosa que me chirrió, hay, por ejemplo, una cosa que en la novela se mantiene como en secreto hasta el final y que en la película se desvela al principio y que cuando lo vi dije, ¿pero cómo me está desvelando esto? Bueno, pero con lo que no casaba mucho, pero no llegué a pensar eso. Quiero decir que la novela está cerrada y quizá hay alguna... cómo se subraya en esta película el tema de levantar la cabeza y tener que hacer frente a los problemas, que es algo que también aparece en la novela, pero igual no tan remarcado. Bueno, pues me parece que está bien, ¿no? Pero vamos, no he llegado a pensar que tendría que cambiar, no he llegado a ese punto. Sí, Carmele, muchas gracias. Hacía tiempo que no te veo y la verdad es que ha sido una verdadera gozada. Tú lo miras desde el lado de la escritora que lleva al cine para luego hacerse una peli. Pero yo que he estado en algunos intentos como guionista de llevar un libro a una peli, no hay cosa más fuerte que esa, ¿no? Porque los que nos hemos enfrentado muchas veces al folio en blanco, enfrentarte a un folio ya escrito es muy, muy complicado, ¿no? Porque siempre piensas que el de la idea inicial, de la idea principal, sobrevuela sobre ti como un tutelaje, ¿no? Le gustará lo que estamos adaptando y eso es muy complicado. Otra cuestión, yo creo que son cosas distintas, no sé lo que te parecerá a ti, seguramente es la misma órbita, Amar en Escoak, el libro y la peli, pero son cosas distintas. Además, la del libro, la tuya, es personal y la otra es compartida, claro. Hemos hecho alguna peli, pues sabes que mete mano todo el mundo. Sí. Ahí mete mano todo el mundo, que pasa por allá, mete mano y dice, oye, ¿por qué esto y tal? Y además, si no lo tienes muy claro, haces cosas y vuelves y entras. Y para finalizar y no enrollarme mucho más, sí que me parece interesante como algo que se parece la creación literaria a la creación de una peli. Tú has dicho, primero, qué historia quiero contar, qué palabras elijo, y luego cómo lo ordeno. Yo creo que una peli también es eso, ¿no? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué secuencias, qué palabras quiero utilizar, qué imágenes? Y luego viene el montaje, ¿no? Que es cómo lo ordeno, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, para mí la gran diferencia es que en uno es personal, y si te has equivocado con tu libro, pues mira, oye, que nos hace en todo el caso de la editora te llaman, oye, Carmele, las ventas no andan, pero en el caso de la peli, claro, es que trabajan 500.000 personas y es muy complicado. Y llevar obras literarias al cine es muy, muy complicado. Yo creo que, gracias, Oscar, yo creo que es más complicado que empezar de cero. Sí. Yo estoy convencida que es mucho más complicado adaptar una obra que empezar de cero. Y eso que dices de mucha gente es una de las cosas que a mí me pareció, o sea, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuánta gente, o sea, una reunión sobre un guión, para mí eso es imposible, o sea,
cuando estás creando, estás tomando decisiones, te podrás equivocar o no, pero bueno, pero las tomas tú, ¿no? Y dices, bueno, pues si me equivoco, y ya está. Además, hay escritores que comparten, mientras están escribiendo una novela, comparten y preguntan y tal, y yo soy de las que no comparto nada, no por nada, porque aparte la gente yo creo que está muy ocupada como para decirle, léeme por favor 100 folios, que tal, pero yo no suelo compartir nada en el proceso de creación, ¿no? Y hasta el momento en que llego al editor, si lo doy y lo lee. Claro, te puedes pasar 2 años con una historia tú sola, en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, decidiendo, es tú, con el riesgo de que cuando la enseñes, pues que quizá guste o no, ¿no? Pero para mí es muy difícil mantener, quiero decir, la personalidad de tu obra, o lo que realmente quieres decir, cuando hay tanta gente decidiendo, y sobre todo cuando tienes que explicar a tanta gente las cosas, ¿no? Porque yo creo que al final depende también del carácter, ¿no? Yo creo que del creador o de la creadora. Hay gente que tiene muy claras las cosas y dicen, me da igual lo que digas, yo sigo con lo mío. Pero si tienes dudas, que es lo normal cuando estás creando, claro, te pueden entrar 1000 dudas más cuando alguien te dice, no, por ahí sí. Pues si has ido por ahí, por algo será, ¿no? Porque te ha pedido el cuerpo ir por ahí, ¿no? Entonces, para mí, vamos, yo no creo que nunca sea guionista de cine, o sea, quiero decir, porque me parece muy difícil, no solo, bueno, pues el lenguaje y tal, ya lo aprendes, la técnica la aprendes, pero a mí lo más importante o lo más difícil me parece eso, ¿no? Tener que estar escribiendo con la mirada de los demás aquí en la nuca y diciéndote, no, esto igual mejor lo cambio. O sea, creo que es muy fácil perder el norte de lo que querías decir al principio, ¿no? Cuando empiezas a escribir una obra, ¿no? Candele, yo, según te iba oyendo, veo que la experiencia como espectador o como lector realmente es muy distinta, ¿no? O sea, la experiencia del lector ante la novela es muy diferente que el espectador de una película. O sea, por ejemplo, a la hora de... Y no sé muy bien por qué, pero igual tiene que ver un poco lo de la gente y la planificación. Porque el lector que está ante la novela, tú te puedes parar. Puedes volver atrás si no lo has entendido bien o si de repente, una clave, ¿no? Tú estás leyendo y algo te da una clave y vuelves atrás. Lo dejas, hoy lo dejas y continúas mañana. Y te acuerdas de lo que te acuerdas y si no vuelves a... O sea, en una película no. En una película coges la película, la comienzas y la terminas. Es decir, el ritmo de la historia la acomodas en una novela, mientras que en una película el ritmo no es tuyo, el ritmo lo marca el director, ¿no? Uh-huh. No sé si puede tener que ver con un poco con lo que decías, ¿no? De que al final el escritor hace lo que le da la gana, se pasa el tiempo que necesita buscando, ¿no? Buscando, y eso se nota de alguna manera porque el director lo tiene que tener, no busca, no puede buscar. O sea, en una película cuando se ponen a rodar, eso tiene que estar tan planificado que casi como que no sé. La única opción a investigar un poco yo creo que va a ser el trabajo de los actores, porque, o lo que salga justo en ese momento, ¿no? Pero lo demás todo está súper planificado, ¿no? Entonces no sé yo si puede tener que ver eso. Lo que ocurre es que en un libro también está, o sea, quiero decir, yo cuando hablo del proceso, de la búsqueda, de todo esto, es una fase del libro, porque, quiero decir, cuando terminas el libro, o sea, claro que está todo igualmente cerrado, que está como en un guión, y además así tiene que ser, ¿no? O sea, que esa parte abierta, yo me estoy refiriendo al proceso, a una parte, que es en la búsqueda y cuando lo vas encontrando, y luego viene esa otra parte que se puede asemejar más a la de un guión, de ordenar, de los bloques, de las secuencias, que son capítulos, o sea, al final sí que se parece en ese...
O sea, también tiene que estar todo muy cerrado, con el ritmo bien marcado, o sea, que sí que hay similitudes importantes en la obra, tanto en la escrita comparada con un guión, ¿no? Y luego, si eso tiene que ver o no tiene que ver en cómo se, vamos a poner consume, ¿no? No me gusta la palabra, pero bueno, cómo se reflexiona o cómo se experimenta la obra, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que el lector también, o sea, la lectura también te pide una actitud siempre activa que la película no siempre la tiene garantizada. O sea, que también hay una diferencia, ¿no? Sí. Porque tú cuando estás leyendo estás haciendo un esfuerzo por leer y por imaginarte eso que estás leyendo. Y cuando tienes una película, estás viendo una película, bueno, puedes estar muy metida en la película, pero bueno, también puedes estar un poco recibiendo a ver qué me cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, que influye más en la manera en que se recibe ese hecho, o sea, el hecho de que el leer te requiere un esfuerzo por tu parte, que no puedes estar tumbada en un sofá, o que no puedes, o sea, puedes estar tumbada en un sofá, pero estás haciendo ese esfuerzo de codificar, de descodificar, o sea, de leer y de imaginar, ¿eh? O sea, que el cerebro está en marcha de otra manera, diferente que cuando estás viendo una película, ¿no? Entonces yo creo que eso influye más, quizá, que en cómo está escrito el libro o cómo está escrito el guión de una película, ¿eh? No lo sé. Es lo que pienso. Quería preguntarte, me he leído un par de libros tuyos, así de bastante guays, pero me acuerdo con bastante cariño de unas cosas que escribías en el Diario de Álava sobre las fiestas de Vitoria, unos ingleses que venían a las fiestas de Vitoria, era muy divertido, yo lo leía, la verdad. ¿De los ingleses? Sí, ¿no te acuerdas? Es que, perdona, pero tengo una memoria... Sí, escribías una crónica muy divertida, como unos ingleses que se metían a las fiestas de Vitoria, entonces alucinaban con las blusas, se juntaban las... Era muy divertido. No me acuerdo. No me acuerdo. Es que he escrito tantas cosas, pero, o sea, quiero decir, me he escrito tantas cosas, pero es que no me acuerdo. En escribir algo de humor. De humor. Me cuesta, muy difícil. Bueno, me encantaría, o sea, pero que no soy capaz. O sea, bueno, no sé si soy capaz. Pero realmente, a la hora de escribir, bueno, sí utilizo el humor a mi manera. Por ejemplo, los últimos relatos que he publicado de No soy yo, sí que hay ironía, sí que hay humor, incluso me he reído escribiendo, o sea que es algo alucinante, pero realmente es verdad que mi tendencia, decía Simone de Beauvoir que las personas felices no tienen historia, entonces tengo tendencia a escribir sobre... bueno, yo creo que cualquiera que quiere escribir una historia necesita una historia con un conflicto, ¿no? Y con un problema y con una herida, ¿no? Y mi tendencia es a contar eso también se puede contar con humor, por supuesto, y además creo que el humor y la ironía son una herramienta muy, muy, muy eficaz, porque incluso creo que hay temas a los que te puedes acercar, temas muy, muy, muy fuertes o muy a los que te puedes acercar mejor a través del humor, ¿no? Que te permite acercarte un poco más, ¿no? Alejándote un poco de esa solemnidad o ese peso de las palabras serias, ¿no? O sea, otra de las preocupaciones que no le he citado, pero de cuando escribo es huir de la solemnidad, o sea, porque cuando encuentro un texto que me quiere explicar así las cosas, yo huyo, ¿no? Y quiero huir también cuando escribo de eso, ¿no? Y el humor es una estrategia y es un instrumento buenísimo, ¿eh? Y me gustaría ser capaz de utilizarlo más, la verdad. Y de los extranjeros no me acuerdo. Porque los tendrán por ahí, ¿no? No me acuerdo en absoluto. Claro, eran fiestas. Estabas un poco perjudicado. Un realizador de comedia
en un debate sobre esto que hablamos, habíamos debatido sobre si era mejor La insoportable levedad del ser de Kundera en cine o en libro, y también del Nombre de la Rosa, ¿no? Y este realizador dijo que él aplicaba la técnica de la cabra, que no sé si lo habéis oído, y es que va una cabra a un vertedero y se encuentra a otra que se está comiendo, hay una lata de las de antes del cine, de celuloide abierta, y se está comiendo el celuloide. Le dice, ¿qué? ¿Está buena? Le dice, estaba mejor el libro. Muy buena. ¿Ves? El humor es lo mejor. Oye, Carmele, volviendo al tema de antes de la adaptación, ¿Eh? volviendo al tema de antes, ¿no?, de la adaptación al cine, no sé si te influye o has tenido algún tipo de choque con eso, pero tiene que ser curioso el que tú has creado unos personajes, los has vivido tú con ellos durante un montón de tiempo, y de repente los interpretan otras personas, otra gente, incluso con un director que lo dice de otra manera. Entonces, te quería preguntar, porque hay un tema que no sé si conocéis, que es el síndrome de Tintín, que fue muy famoso. De hecho, retrasó el hecho de hacer películas de gente del cómic. Porque cuando se hizo Tintín la primera vez en cine, fue un fracaso absoluto, sobre todo en Francia, porque todos los espectadores decían, no, Tintín no habla así. Entonces, te quiero preguntar por esto porque me parece curioso, ¿no? O sea, que igual no te ha pasado a ti, pero sé que hay otros directores que les pasa, y que no quieren ni ver la película porque les han cambiado completamente su personaje, ¿no? Incluso hasta hacer el contrario de lo que ellos habían creado, ¿no? Pues no sé si eso... Sí, a mí no me ha ocurrido, eso. Es cierto que cuando escribes tú te haces tú, es como cuando lees, ¿no? Tú te haces tu imagen de los personajes y de repente, ¡bum!, te aparecen otras caras, ¿no? Y otros... de todas formas, yo creo que si ese personaje también guarda la esencia del personaje del libro, no tienes por qué tener un conflicto, ¿no? Aunque la cara no sea la misma que tú te habías imaginado. Lo que sí me pasó con los personajes yo estuve solo un día de rodaje. Solo fui a un día al rodaje y fue el final de la película, que era que se filmaba en Lekeitio, en la tala en Lekeitio. Y tuve una experiencia religiosa, como diría el otro. O sea, es el final de la película en la que aparecen las tres protagonistas, Nerea, su madre, y la tía Dolores, bueno, las tres que aparecen en el libro, las tres protagonistas principales. Termina ahí la novela, ¿no? Mirando al mar y tal, y estuve viendo cómo filmaban eso. Terminaron de filmar y vinieron las tres a saludarme. Y tuve un momento como de decir, ¿cómo es posible? O sea, mientras me estaban hablando, decía yo, ¿cómo es posible? Estoy hablando con tres personajes que he creado, ¿no? Y digo, no puede ser. O sea, fue como una no sé, de repente ver que claro, estaban vestidas de los personajes y tal, ¿no? Y me hablaban y yo casi no sé ni lo que les dije, porque estaba pensando todo el rato, pero ¿cómo es posible que estoy hablando aquí con Nerea, con Luisa, con Dolores? Y fue como esa experiencia flipante que tuve con los personajes de la película, pero vamos, yo no he tenido no he sentido rechazo, conflicto con ninguno de ellos. Pues darte las gracias en nombre de todos. Muchísimas gracias, Carmele. Gracias a vosotros. Muchas gracias.